Bien, pues a partir de este momento ya estamos grabando. Les vuelvo a dar la bienvenida a la primera sesión, hoy junio 22, del amparo electrónico y juicio federal en línea. Les recuerdo, por favor, mantener los micrófonos cerrados para que la calidad de la grabación sea la óptima para la consulta posterior, tanto por parte de ustedes como por parte de todas las personas que están inscritos, pero que por cualquier razón no puedan acceder en este momento a la sesión en vivo o que tengan que, por cualquier circunstancia, consultarla en forma posterior. En sus pantallas aparece ahora, es la presentación que vamos a estar siguiendo como guía y les recuerdo que posteriormente también se la vamos a hacer llegar como parte del material didáctico. Bien, pues a manera de introducción, el amparo electrónico y el juicio federal en línea, aunque los vamos a estudiar en un solo curso, en realidad el hilo rector de todas estas sesiones va a ser el amparo electrónico. En primer lugar, porque tiene una regulación específica dentro de la ley de amparo, si bien cada uno de los lineamientos están repartidos a lo largo de toda la ley para cada aspecto concreto. El juicio del amparo electrónico ya lleva prácticamente 4 años de vigencia. El portal de servicios en línea ya va funcionando y permitiendo la tramitación del amparo electrónico 4 años, buena parte de los cuales su servidor, Logic y algunos otros abogados hemos logrado dominar la técnica del amparo electrónico, que no es complicada, pero que sí requiere un cierto conjunto de habilidades que o se obtienen con la práctica misma o en este caso las van a adquirir ustedes o es la finalidad que adquieran ese set de habilidades en forma conjunta en la medida de lo posible para que puedan empezar a tramitar todos los juicios, amparos electrónicos y juicios federales dentro de los lineamientos que ya existen y las herramientas que ya puso a nuestra disposición, en este caso, el Consejo de la Judicatura Federal. Como base para el amparo electrónico, tenemos que tomar necesariamente la ley de amparo porque es quien regula el juicio de amparo y porque el portal de servicios en línea se creó para el amparo, para la tramitación de los amparos. Eh, Inclusive hay que decir que no obstante que hay otros juicios federales que también se han tramitado históricamente en el Poder Judicial de la Federación, por ejemplo, los concursos mercantiles, los juicios mercantiles en general por la competencia concurrente siempre se ha podido. Lo que pasa es que en la práctica y la experiencia no me dejarán mentir los abogados postulantes que haya aquí en el grupo. Cuando tú querías promover un juicio federal, un juicio mercantil en el ámbito federal, utilizando la competencia concurrente, vamos a pensar en el cobro de un pagaré a través del juicio federal, a través de un juzgado de distrito, pues en la práctica los juzgados de distrito se sienten muy importantes y no les agrada tramitar ese tipo de juicios. Por lo tanto, casi siempre obteníamos una no admisión en el primer auto y luego había que ir a la apelación ante un unitario y en fin. No le agrada a esos jueces tramitar pues, juicios concretamente de cobro, ¿no? De pagarés entre particulares. Otros juicios federales que también hemos tramitado históricamente en el ámbito federal son los que tienen que ver con cumplimientos contractuales de entidades que participan de la competencia federal, concretamente entre, por ejemplo, algún particular y una entidad de la Administración Pública Federal, algún organismo público desconcentrado, algún organismo autónomo o, por supuesto, cualquiera de los poderes en los que la participación de ellos obliga a acudir al juicio civil en el ámbito ordinario o la vía ordinaria para lograr el cumplimiento del contrato. Típicamente era el pago de la contraprestación. Bueno, ahora a través del Acuerdo General Conjunto número 12 del 2020, espero que todos hayan podido ya por lo menos haberse presentado con él, darle una lectura somera. Eh, Prácticamente ese acuerdo va a ser el rector de nuestro curso. Repito, junto con la ley de amparo, porque estamos en amparo electrónico y saldrán de aquí quienes no lo han hecho, no lo han tramitado o lo han tramitado poco, conociendo cómo tramitar correctamente, sin errores, el amparo electrónico. Pero el Acuerdo General Conjunto de 12-2020 vino a complementar la ley de amparo para hacer amplia y extensiva las reglamentaciones de la ley de amparo
para todo el resto de los juicios en línea, en lo que tiene que ver sobre todo respecto del ámbito de las notificaciones. Lo iremos viendo poco a poco, pero la ley de amparo no solo es la legislación rectora para el juicio que vamos a estudiar, sino también fue la base para que funcione el Acuerdo General 12-2020 en todo lo que tiene que ver a la tramitación, al portal de servicios en línea del Poder Judicial y, por supuesto, a la tramitación del resto de los juicios federales en línea. Hay que decir que el acuerdo, para efectos de lo que nos interesa, la entrada en vigor es el 16 de junio, el martes pasado, es la fecha a partir de la cual ya está abierto, ya está en funciones, ya está accesible al público, no con todas sus potencialidades, pero sí de forma funcional y operativa, el portal del Poder Judicial de la Federación para la tramitación de los juicios federales en línea. Como ya dije, para efectos del amparo lo hemos tenido funcional desde hace prácticamente 4 años, pero ya cambió tanto en su presentación como también en las funcionalidades para poder tramitar los juicios federales en línea. Y bueno, también como lo comentamos, esta primera sesión es una sesión introductoria. No nos vamos a meter de lleno al amparo electrónico, antes hay que identificar qué es el amparo mejor, qué es el amparo en cuanto a sus generalidades, las distinciones fundamentales entre amparo indirecto y amparo directo, para después entrar a las generalidades o especificidades también propias del amparo electrónico y cómo entra el juicio federal, cualquier juicio federal, mercantil, civil, administrativo. Verán por ahí adelante que tenemos en signos de interrogación el tema del juicio agrario, que aun siendo un juicio federal, de cualquier modo no está contemplado en el Acuerdo General del 12-2020 y que sin embargo, por las disposiciones de ese propio acuerdo, teóricamente podríamos tramitarlo en algunas de sus etapas. Iremos hablando de eso poco a poco y como avance en la presentación. Aquí quiero hacer un alto para dar paso o abrir el paso a cualquier pregunta que pudiera existir. El único tema es que necesito hacer esto para poder ver el chat. En el chat no hay ninguna, perfecto. Pero si alguien en este momento quiere abrir el micrófono para abrir, y si no, continuamos. Bien, entonces vamos a meternos de lleno a las generalidades. Vamos a comenzar por el amparo. Amparo indirecto y amparo directo es la gran división o la gran clasificación que tenemos dentro del juicio de amparo. Recordaremos, nosotros abogados ya lo tenemos presente y lo estudiamos en la universidad y muchos de nosotros lo manejamos como el día a día de nuestra actividad de postulantes o de litigantes. Es el juicio de amparo, entendido como ese mecanismo de protección de derechos humanos con que contamos los particulares para poder hacer frente a actos de autoridad que nos dañan. Dentro de las muchas divisiones del amparo, ya depende del maestro con el que estudiamos, en mi caso el maestro Alberto Estrella, solía dividir el amparo entre amparo contra leyes, amparo judicial, amparo administrativo, por supuesto amparo penal. Vamos a decir que para efectos de este curso esa división no nos sirve, con excepción de las particularidades del amparo penal. Entonces nos vamos a centrar en el amparo indirecto, como ese juicio federal llevado a cabo ante los juzgados de distrito como primera instancia. Tenemos aquí enfrente que hay que recordar que el amparo indirecto, a diferencia del directo, es un juicio biinstancial, es decir, tiene la primera instancia, pero además admite un recurso de alzada, un recurso de revisión, que es resuelto por los tribunales colegiados, en el que se protege de forma preponderante las afectaciones de los derechos humanos de los ciudadanos, ya sea dentro de un juicio con sus particularidades o fuera de un juicio, que típicamente suelen ser actos administrativos. Pueden ser también actos de autoridad distintas de una autoridad administrativa, puede ser una autoridad penal o una autoridad jurisdiccional, cuando ya estamos en otra etapa distinta del juicio propiamente. Pero esta primera distinción del amparo indirecto y el directo es básica por lo siguiente.
hay que recordar que el amparo indirecto, al ser biinstancial, admite una serie de recursos que ustedes tienen en pantalla y que ya conocen. Los vamos a repasar someramente. El recurso de revisión, que se presenta siempre ante el juez de distrito y que puede atacar distintos actos, pero generalmente es un acto, el acto del juez de distrito es la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo, o también puede ser en el incidente de suspensión contra la sentencia del incidente de suspensión cuando nos causa perjuicio. Voy a hacer hincapié, repito, estamos asumiendo que conocen el recurso de revisión y que saben contra qué actos es procedente. Si no es así, por favor abran el micrófono y podemos glosarlo un poquito más o al final de la sesión, pero esta es una especie de remedial de amparo. Sí, hay un micrófono abierto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, participar? ¿No? Ah, bien, debe haber sido un error. Gracias. Entonces, el recurso de revisión esencialmente tiene esas características. También procede contra distintos actos, pero esencialmente es contra la sentencia definitiva de amparo y contra la sentencia en el incidente de suspensión. Contra el resto de los actos dentro del juicio de amparo procede un segundo recurso, que es el de queja. Aquí es importante de nuevo señalar, perdón, voy a cerrar los micrófonos. Hay una pregunta por ahí. Carlos Velázquez, ¿tienes abierto tu micrófono? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Carlos? ¿Con minúscula? Sí. H, luego. No. Bien. El recurso de queja también se presenta ante el juez de distrito. Lo resolverá un tribunal colegiado, pero se presenta ante el juez de distrito y por eso su tramitación es de nuevo ante la autoridad contra la que estamos atacando. Repito, ¿por qué es importante recordar estos aspectos? Bueno, porque en el portal de servicios en línea, cuando queramos presentar un recurso, nos evitará, por ejemplo, cometer el siguiente error, el de presentar un recurso de revisión en la oficialía de los tribunales colegiados, por ejemplo, que no vamos a encontrar. Carlos, ¿alguna pregunta? De nuevo se abrió tu micrófono. No, me parece que no. Les pedimos, por favor, cuiden el tema de su micrófono para evitar las interrupciones. Tenemos también el recurso de reclamación, revisión, reclamación y queja. Son los típicos recursos que se pueden hacer valer. El recurso de reclamación se hará valer no en el amparo directo, precisamente, sino en la tramitación, por ejemplo, de un recurso de revisión en el que el presidente del tribunal colegiado no admita el recurso de revisión o lo admita parcialmente, o por supuesto en el amparo directo, cuando contra actos propiamente el presidente del tribunal colegiado, que tiene que analizar el acto que sea materia de la revisión o materia de la queja, y por supuesto el recurso de inconformidad. El recurso de inconformidad que puede ser presentado ante el juez de distrito o ante el tribunal colegiado. El recurso de inconformidad es el que nos permite manifestar, precisamente como su nombre lo dice, la inconformidad con el cumplimiento de una sentencia de amparo, ya sea en amparo indirecto o en amparo directo, y dependiendo de la autoridad que se está atacando, si es el tener por cumplida una resolución de amparo por parte del colegiado. 02. Perdón. Si es una resolución de amparo indirecto, una sentencia de amparo indirecto, la inconformidad irá dirigida contra el juez de distrito para que se analice la declaratoria de cumplimiento de esa sentencia, y si es una inconformidad en amparo directo, iría contra el tribunal colegiado para que sea la Suprema Corte la que analizara el recurso. Para efectos del curso y de la tramitación en línea, los recursos, la importancia de los recursos es sobre todo ante qué autoridad se presentan. Entonces, volvemos a repasarlo. El tema de la revisión, recurso de revisión se presenta ante el juzgado de distrito en amparo indirecto. El recurso de queja también se presenta ante el juzgado de distrito. La reclamación, cuando es contra una sentencia o el cumplimiento de una sentencia en amparo indirecto, será también ante el juez de distrito.
Y la inconformidad, en este caso concreto, en el amparo indirecto, también ante el juez de distrito. Otra característica del amparo indirecto, además de ser un amparo o un juicio biinstancial, tiene primera instancia y tiene recursos, está por supuesto el tema de la suspensión. La suspensión en amparo directo es uno de los actos más importantes de este juicio, es el que nos permite en determinado momento detener de seco y de plano los efectos del acto que nos está causando perjuicio, de tal modo que se permita la tramitación del amparo y que el acto no esté surtiendo efectos precisamente a través de y hasta los efectos que se le otorgue a la suspensión. Si bien en el amparo ordinario, vamos a llamarle el amparo impreso, el incidente de suspensión se abría únicamente cuando se presentaban las copias necesarias para dar tramitación al incidente de suspensión, ya aquí encontramos una primera diferencia entre el amparo impreso y el amparo electrónico. En el amparo electrónico, a partir de su presentación, todas las promociones se presentan de forma electrónica y no es necesario acompañar ningún tipo de copia de traslado. Con lo cual, en la suspensión en amparo indirecto encontramos la primera diferencia esencial respecto de la tramitación del incidente de suspensión. Para poder obtener la suspensión en amparo indirecto, el primer requisito es que se solicite en la redacción de la demanda o en un escrito independiente, pero el segundo requisito, que es un requisito de forma procedimental, es siempre el acompañar las suficientes copias de traslado, al grado de que si no las acompañamos, recae como primer acuerdo respecto del incidente de suspensión una prevención para que presentemos copias suficientes. Eso generalmente causaba que si un incidente de suspensión era presentado o una demanda de amparo era presentada un lunes y obteníamos el primer acuerdo del incidente de suspensión entre miércoles, jueves y viernes, pues generalmente nosotros esperábamos la suspensión, a veces hasta de oficio y de plano, para los efectos de este tema. En amparo penal tenemos suspensión de oficio y de plano. Funciona igual que como lo veremos en el amparo electrónico, pero en el amparo, en las otras materias de amparo, un amparo administrativo, por ejemplo, contra una clausura, a lo mejor nosotros le prometíamos a nuestro cliente, oye, voy a presentar en este momento un amparo y en la suspensión vamos a ganar desde el primer acuerdo el levantamiento provisional y pendiente de que otorguemos garantías y demás, el levantamiento provisional de tu clausura. Oiga, licenciado, ¿y cuándo sucede eso? Bueno, pues debería estar sucediendo entre el miércoles y el viernes de esta misma semana. Oh, sorpresa, cae el primer acuerdo al incidente de suspensión y el primer acuerdo nos indica que, por ejemplo, acompañemos más copias. Eso desaparece en el amparo electrónico. En el amparo indirecto, en lo que tiene que ver con el incidente de suspensión, como no se tienen que acompañar copias de traslado, todas las copias que sean necesarias, tanto para la tramitación del amparo como para el incidente de suspensión, corren a cargo y son obligación del juzgado de distrito, y será el juzgado de distrito y será el Poder Judicial el que emita todas las copias necesarias para el traslado de la demanda y de los documentos. Entonces, al tramitar el amparo por la vía electrónica, por contraposición de tramitarlo por la vía impresa, ese es un primer requisito del que ya no nos recaerá una prevención. Acompañe una o acompañe dos o acompañe tres copias más para el incidente de suspensión, le faltó una o dos o tres autoridades o le faltó un tercero que también tiene derecho y lo que dice el acuerdo, ¿no? Y no se le dará trámite a su incidente de suspensión hasta en tanto no haya cumplido con el requerimiento. Y además nos dan 3 o 5 días para cumplirlo, dependiendo de lo que nosotros nos tardáramos. Entonces, si ese acuerdo nos lo notificaron un viernes, de entrada al cliente ya no le obtuvimos su suspensión para levantar la clausura y cumpliremos entre el lunes y el viernes de la siguiente semana y una vez cumplido, de nuevo, entre 2 y 5 días para obtener el acuerdo que estaría admitiendo la suspensión y ya tuvimos 3 semanas más o menos desde que se presentó la demanda. En el amparo electrónico nos saltamos ese primer requisito, inclusive esa primera excusa de prevención por parte de la autoridad. Aquí, quien más tenga que más ponga, y los litigantes no me dejarán mentir, pero cuando los jueces de distrito, sobre todo en materias civil y administrativa, tienen una gran carga de asuntos, prácticamente es sistemático el requerir por copias, ya sea para el amparo principal o para el amparo, la suspensión en amparo.
No obstante que tengamos en nuestro acuse y nosotros contamos perfectamente bien, a ver, mi copia para la autoridad responsable, mi copia para el tercero o los terceros, mi acuse, el Ministerio Público, no son 2 autoridades, entonces en total 10 juegos. Le meto uno más por si las dudas, los que somos precavidos hasta 2 juegos más impresos, con todo el gasto de hojas, copias y demás que eso involucra, y nos lo anotan en el acuse. Presenta escrito de la demanda, X, Y, Z anexos en original y 11 copias del escrito. O sea, no obstante tener todo eso, obtenemos la notificación del primer auto y, oh sorpresa, requerimiento por copias. No le podemos dar trámite a su demanda o no se abrirá el incidente de suspensión hasta en tanto acompañe 1, 2, 3 juegos de copias porque te faltó tal autoridad, te faltó un tercero que no habías contemplado o un tercero que sí habías contemplado. En fin, ahí está el requerimiento de copias y se retrasa la apertura del incidente de suspensión 1, 2, 3 semanas, dependiendo de lo que nos tardemos en cumplir el requerimiento. Sí, Marco, adelante. Puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Gracias. Adelante. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, Sí. perfectamente. Te escuchamos. Ok, yo sé que la pregunta va a ser un poquito adelantada, pero nada más quería tocar 2 temas. Primero, ya la presentación del amparo electrónico, yo lo haré y tanto la autoridad responsable como en su momento el tercero perjudicado seguirán un procedimiento normal, o sea, por escrito, o también se tendrá que hacer vía electrónica. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, los términos para ellos, ¿habrá un cambio o será en los mismos tiempos que se están dando ahora? Muy bien, Marco, en efecto te estás adelantando, pero podemos responder sin ningún problema, sobre todo por si alguien ya Ok. tiene en mente, por ejemplo, en esta semana, presentar un amparo o un juicio en línea. Me voy a adelantar, pero no importa, vamos a ver, no importa que nos adelantemos porque cuando lleguemos a esa etapa en el curso, en las presentaciones, pues simplemente lo pasamos y se retoma. Pero voy a dar respuesta primero. Apagué tu micrófono. Luis Alberto, voy a apagar el tuyo también. Ahí está. Una vez presentada la demanda y solicitada la vía electrónica para la tramitación, es obligatoria únicamente para el quejoso, en este caso cuando estamos en amparo, o para el actor, si estamos en juicio federal, mercantil, civil o administrativo inclusive. Únicamente para el promovente en la vía electrónica es obligatoria la vía electrónica, el seguir por esa vía. Y a diferencia de la ley de amparo que no lo preveía y el acuerdo conjunto del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte, me parece que era el acuerdo 1/2015, que preveía que si el quejoso lo solicitaba, podía no seguirse la tramitación de la vía electrónica a petición, es decir, una vez iniciada, podía después volverse para determinadas notificaciones, cambiando las circunstancias, a la tramitación del juicio impreso. Aquí vamos a empezar a crear vocabulario, ¿de acuerdo? Porque realmente la vía electrónica no es una vía alterna. Cuando hablamos de vía desde el punto de vista procesal, estamos hablando de un conjunto de normas procesales que aplican para obtener un resultado distinto del que se obtendría en otra vía. Y con esa medida, con ese medio, con esas reglas procesales particulares de la vía, poder obtener resultados, entre otros, de paridad procesal entre las partes o una vía más expedita, una vía más ágil para tramitar el juicio, y por eso se prevén normas particulares de proceso en vías distintas. Así podemos hablar de la vía ordinaria, la vía ejecutiva, la vía sumaria, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí no me gustaría incurrir en irregularidades técnicas, entonces cuando hablemos de la forma de tramitación en línea, le llamaremos así, la forma en línea o la tramitación en línea simplemente, por contraposición, por la tramitación impresa, o la vía o la tramitación antigua. Pero en realidad no son 2 vías distintas, porque en amparo no tenemos distintas vías como si las tenemos en la materia mercantil, en la materia administrativa, que tenemos el juicio ordinario y el juicio sumario, tienen reglas distintas de términos, de plazos y demás. Inclusive algunos tienen recurso y otros no tienen recurso. En amparo no podemos hablar propiamente de vías distintas, sino de modos de tramitación.
Entonces, el modo de tramitación en línea o electrónico y el modo de tramitación impreso. Bueno, cierro ese paréntesis solo para seguir poniendo vocabulario común. Entonces, respondo a la pregunta. La tramitación en línea es obligatoria para el que promueve, si es el quejoso, y para el resto de las partes, una vez que intervienen, en la medida en que también lo solicitan. Esa sería la primera acotación y la respuesta a la primera pregunta. Y como complemento de esa primera pregunta, a diferencia de la tramitación, aquí sí, del antiguo régimen, a partir del acuerdo del Consejo de la Judicatura, el 12-2020, que repito, es muy recomendable que se lo lean, es el equivalente de la legislación para la tramitación de cualquier juicio en línea, incluyendo el amparo, pero en materia de amparo además hay que tener en cuenta la ley. El acuerdo no permite regresar a la vía impresa una vez que ya se ha optado por la vía electrónica o por la tramitación electrónica. Entonces, uno de los efectos más importantes de este acuerdo 12-2020 y el por qué de pronto el tramitar el juicio a través de los medios electrónicos se vuelve tan atractivo, tiene que ver precisamente con que el acuerdo destraba la suspensión que actualmente está prevista en todos los tribunales del país. O sea, cualquier juicio que comience a partir del martes pasado por la vía electrónica ya no está sujeto a la suspensión de plazos, dice el acuerdo, a menos que sea necesario por cualquier razón un acto que requiere de la tramitación del juicio anterior. ¿Por qué? Allá, acá, aquí. Ahí está, perdón. Se abrió un micrófono. Entonces, esa es la primera distinción, no solo respecto del anterior régimen, sino incluso del anterior régimen de la ley de amparo. ¿Sí? Aquí, una vez tramitada la vía electrónica, ya no podemos volver atrás. Es obligatoria para el que promueve y a partir del 16 de junio, sí nos corren plazos. Ojo con eso, abogados. Si alguien ya presentó un amparo o se dio a la tarea de experimentar y presentó un juicio en línea federal, un pagaré, aunque lo haya hecho él mismo con su mamá o lo que sea, si ya comenzó esa tramitación, sí le están corriendo términos desde el martes pasado porque su juicio está tramitado en línea. ¿Y cómo sabré yo cuándo o en qué momento no me corren términos por lo pronto mientras estamos en este periodo un tanto de incertidumbre en cuanto a cuándo se levantan la suspensión de plazos? Bueno, será el juez de la materia, si es un juez de amparo, el juez de distrito. Si es un juez en materia mercantil federal, pues también será un juez de distrito, pero especializado en asuntos de primera instancia civiles. Si se trata de un concurso mercantil, lo mismo. Será el juez el que indique, a partir de este momento, a este juicio no le correrán los plazos y términos y tiene que motivar el acuerdo, ¿no? Tiene que decir el por qué y será uno de los supuestos, ya lo veremos más adelante, que están previstos en el Acuerdo General Conjunto. Pero mientras eso no suceda, pienso en el ejemplo de cualquier amparo administrativo, por ejemplo, donde no haya un tercero perjudicado. Voy a irme a un ejemplo muy simple, muy concreto, porque además será uno con los que trabajemos a lo largo del curso. Su servidor tiene sede aquí en Jalisco. Aquí en Jalisco las famosas fotomultas y en general cualquier acto administrativo de la administración pública, estatal o municipal permite impugnación a través de amparo. Cosa que de pronto aquí en Jalisco es jugar con ventaja porque resulta que si para el juicio federal están levantados los plazos y términos, entonces aquí en Jalisco podemos impugnar actos administrativos desde multas, clausuras, cualquier tipo de acto administrativo de la administración pública, estatal o municipal a través del juicio de amparo. Cosa que no podemos hacer a través del juicio ordinario estatal o del fuero común del juicio ordinario administrativo. Eso por un error, una deficiencia que tiene nuestra ley administrativa respecto de los requisitos de la suspensión. No me meto a eso, pero ustedes recordarán, bueno, sí me meto. Todo lo que sea amparo vale la pena para poder recordarlo. Para efectos de poder acceder al amparo, recordamos todos los abogados el famoso principio de definitividad, que implica que antes de acudir al amparo hay que agotar todos los recursos y medios de defensa ordinarios que existan. Entonces, típicamente, cualquier acto de la administración pública estatal o municipal, tendríamos que agotar el recurso o el juicio administrativo previo a acudir al amparo y tendríamos que seguir lo que mi maestro llamaba la cadena de legalidad. Está el acto administrativo, lo impugno mediante el recurso administrativo, si es que opté por ahí,
Después del recurso administrativo podría brincar al juicio administrativo y después del juicio administrativo, si es que admite recurso, pues la apelación y después de la apelación, el amparo directo. Ya la revisión en materia de amparo directo si fuera procedente por temas de constitucionalidad. Bueno, toda esa cadena de legalidad se puede saltar si hay excepciones al principio de definitividad y el principio de definitividad, en concreto, en la excepción al principio de definitividad que se cumple aquí en Jalisco, se cumple también en otros estados. Me parece que, aunque no quiero mentirles, eso preferiría acotarlo y traerlo claro, pero me parece que en Querétaro y en Guanajuato tenemos el mismo problema. Tiene que ver con los requisitos que la ley administrativa prevé para la suspensión. Dice la ley de amparo, si la autoridad ante quien se tramitaría el recurso ordinario requiere mayores requisitos que la ley de amparo para poder tramitar la suspensión, entonces se puede acceder directamente al juicio de garantías sin pasar por los recursos o medios de defensa ordinarios, ¿no? Esa es la excepción al principio de definitividad y es la que aplica aquí en Jalisco y por eso lo comento. Aquí en Jalisco, para nosotros litigantes es optativo el acceder al recurso, acceder al juicio administrativo estatal o brincarnos directamente a la instancia de amparo. Entonces, eso dicho, las fotomultas aquí en Jalisco las impugnamos ordinariamente a través de amparo, porque el juicio administrativo tarda 6 meses y luego si te niegan hay que irse al recurso, y en cambio en el amparo estamos obteniendo sentencias o inclusive cancelación del mismo acto por parte de la autoridad responsable en aproximadamente 22 días, todo tramitado vía electrónica. Entonces esa sería la segunda acotación. Un juicio electrónico, mientras el juez no decrete que le correrán los términos con base en la legislación ordinaria, y ahorita la legislación ordinaria prevé que los términos están suspendidos. La legislación ordinaria prevé que los términos se encuentran suspendidos, entonces para el juicio electrónico corren términos. Respondo a la segunda pregunta. ¿Para un tercero o para la autoridad responsable corren términos en el amparo electrónico? La respuesta es depende. Si a la autoridad sí, no obstante inclusive que esté suspendida sus actividades, para la autoridad sí corren términos. De amparo electrónico, de juicio electrónico, sí corren términos para la autoridad. Por lo tanto, sí deben estar ustedes recibiendo respuesta a los informes justificados que el juez de distrito requiera a la autoridad. Por supuesto, en amparo directo no, porque en amparo directo estamos frente a una autoridad responsable jurisdiccional. Entonces, ahí los términos para la autoridad jurisdiccional se rigen por su propia legislación, pero no así para efectos del amparo indirecto, ¿no? Para el amparo indirecto le corren términos a la autoridad jurisdiccional, a la autoridad responsable y tiene que responder el informe, con la consecuencia concatenada de que si no responde, ya todos ustedes lo recuerdan, se le da la prevención a la autoridad de que además de que se le multará, se le tendrán por presuntamente ciertos los actos en materia de impugnación en amparo. Al tercero, ¿le corren términos o no le corren términos en amparo? Si no se apersona al juicio, le corren términos. O sea, si una vez emplazada al juicio tramitado a través de medios electrónicos, al juicio de amparo, si no se apersona, le van a correr los términos del amparo electrónico, porque se le tiene por notificado y correctamente emplazado al juicio, y porque en los primeros acuerdos que emite, en este caso el juez de distrito, cuando ordena emplazar al tercero, ahí es donde le dice justamente esta prevención. Si no se apersona, se le harán las notificaciones a través de boletín y le correrán términos como cualquier otra persona. Sin embargo, si se apersona y lo hace por impreso, entonces, y no solicita notificaciones electrónicas, entonces no le correrán términos al tercero. ¿Sí? Lo que quiere decir en la práctica que mi amparo, para efectos de dictado de sentencia, pues se va a trabar antes de poder dictar sentencia, hasta que el tercero o cumpla con todo lo que le toca en cuanto a impulso, prevenciones, si es que se apersonó y presentó algún escrito, pero le faltaron copias, lo que sea, lo que tenga que ver con el tercero. Entonces, los términos sí le corren al tercero, si no se apersona, sí le corren. Sí, adelante, licenciada. Sí.
Una pregunta, ¿entonces se emplaza también vía correo electrónico? No, cuando lleguemos a ese punto ya veremos la formalidad, pero el emplazamiento en el amparo y también en el juicio federal sigue siendo en físico. De hecho, en el acuerdo Ok. general conjunto, cuando me escuchan hablar de acuerdo general conjunto, en realidad estoy haciendo referencia al 1-2013 y 1-2015 que regían el amparo en línea antes de este acuerdo 12-2020, que no es acuerdo general conjunto, este es solo del Consejo de la Judicatura. Los anteriores eran de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura. Y son importantes porque no fueron derogados del todo. En cuanto a acuerdos generales conjuntos entre Suprema Corte y Consejo de la Judicatura, la parte que tiene que ver con la Suprema Corte sigue vigente del acuerdo, concretamente del acuerdo 1-2015. Entonces, ya llegaremos a eso. Pero bueno, este acuerdo, el 12-2020, estipula que si no hay tercer interesado, pues no hay emplazamiento y que a las autoridades se les emplaza electrónicamente, a ellos sí, licenciada. A la autoridad se le emplaza electrónicamente, ya sea a través del sistema electrónico de intercomunicación, porque desde hace 4 años fue uno de los acuerdos obligatorios para todas las autoridades del país, el estipular un mecanismo de comunicación electrónica con el Poder Judicial de la Federación, pero vamos a pensar que haya autoridades que no han cumplido con ese requisito, ese requerimiento. Entonces, a esas autoridades se les puede requerir, dependiendo de la urgencia del acto, se les estará emplazando, ya sea por correo ordinario, si es que están fuera de la jurisdicción del juzgado de distrito, por notificación personal realizada por el actuario notificador del juzgado de distrito, o puede ser inclusive por correo electrónico. Janet pregunta, ¿se emplaza por correo electrónico? Sí. ¿A las autoridades? Sí, siempre y cuando el Poder Judicial de la Federación tenga esa conexión con esa autoridad concreta a través de correo electrónico o que la autoridad tenga publicado correo electrónico oficial en su página. Y eso está previsto en este acuerdo 12-2020. Entonces, de ahí de nuevo, que la agilidad del juicio electrónico sea infinitamente mayor que a través de los medios impresos, porque si lo tramitamos por medios impresos, el emplazamiento a la autoridad tiene que ser con las copias de traslado que acompañó al quejoso. Entonces, siempre va a ser o de forma personal a través de actuarios, si está dentro de la circunscripción geográfica, o a través de, pues ya depende de cuánto le quieran gastar el quejoso. Si no quiere gastar mucho, pues Mex Post, con todo el tiempo que eso implica, porque Correos de México está tardando de 2 a 4 semanas en diligenciar el emplazamiento. Cuando es ágil por correo urgente, 5 días. Y también nos permite, bueno, oye, notificador, licenciado, yo pago el DHL o yo pago el Webpack o yo pago y de todos modos estamos tardando de 1 a 2 días, recibe la autoridad y tiene que responder dentro de su plazo, también vía correo o vía pieza postal. Y recordemos este principio, lo vamos a ver más adelante, pero ya salió ahorita en cuenta las preguntas. Se cumple con el plazo o término para cumplimentar cualquier requerimiento o prevención, siempre y cuando el escrito sea puesto en la oficina de correos dentro del último día que prevé el plazo. Y ese principio es válido para el quejoso también como para la autoridad. Si la autoridad tiene 15 días para responder o el quejoso tiene 15 días para ampliar la demanda, por ejemplo, el último día del plazo se cuenta para efectos de él, siempre y cuando esté dentro de la circunscripción geográfica del juzgado de distrito, del colegiado, si se tratara en ese tema. En el último día, para efectos del sello que pone la oficina postal. En esos casos, la oficina postal cumple las funciones de oficialía de partes para los impresos y es el sello de la oficialía postal y la fecha de la oficialía postal de la oficina postal la que hace las veces de sello de recepción en cuanto a fecha y hora y por lo tanto en cuanto a contabilización del término. No obstante que después el escrito llegue 8, 10 o 15 días después del término otorgado por la autoridad, en este caso el juez de amparo, que es lo que en la práctica no sucede. Las autoridades se toman hasta el último día para poner la pieza postal en la oficina de correos. Y además el tiempo que tarda. De pronto por eso también nos ocurre, me ha pasado sobre todo con alguno de los abogados que inician la tramitación o alguno de los pasantes, licenciado, oiga, estoy dando seguimiento aquí a mi amparo o los alumnos. Y ya pasaron más de 15 días y la autoridad no ha contestado. ¿Puedo promover para que se le tenga por contestar la demanda? No, licenciado, espérese. Todavía no sabemos el tema del parte postal. Muy probablemente contestaron en tiempo en la oficina postal y estamos en ese periodo en el que vuelve
la oficina de correos. Más bien lo que solemos hacer en esos casos, ya sea por la vía impresa o por la vía en línea, es promover para solicitar al juez de distrito que requiera a la oficina postal. En la práctica yo les digo, aunque me retrasa un poco más los juicios, aún en casos de urgencia, me gusta más el tramitar cuando hay que hacerlo, los oficios a través de MexPost, porque al ser una entidad de la administración pública está sujeta también a sanciones por parte del juez de distrito. Si bien los particulares también, realmente a DHL casi siempre le vale madre un requerimiento del juez de distrito, o sea, los cumplen, pero no traen la misma premura y no traen la misma fuerza que para cualquier funcionario del Servicio Postal Mexicano, en el que le dan 3 días o 2 días o 24 horas para que responda si ya diligenció la pieza postal y si recibió respuesta de la autoridad. Y lo suelen responder. Y repito, MexPost sí puede responder a través de telegrama, lo puede responder a través de correo electrónico, entonces es mucho más ágil la comunicación, aunque de pronto la diligenciación de escritos no sea tan rápida desde el punto de vista de MexPost. Pregunta Luis Alberto, ¿cómo puedo anexar documentos a mi demanda de amparo electrónico? Luis Alberto, esa no la respondo ahorita. Es parte del curso, lo veremos más adelante. Pregunta Suaste, si se solicita la autorización al expediente electrónico de un asunto mercantil, oral u ordinario, así como notificaciones electrónicas, a partir de que se acuerde favorable la solicitud empiezan a correr mis términos. Suaste, aquí depende. La autorización al expediente electrónico en todas las materias, incluyendo amparo y demás juicios, típicamente si tramitaste por vía electrónica, pues la autorización vendrá en el primer auto y te correrán términos como en cualquier juicio, se te notificará ese primer auto, si hay prevenciones que cumplir, pues te darán un término y te correrá de forma ordinaria a partir de la notificación de ese acuerdo. Pero los términos, ojo con esto, ya veo, quizá ya entiendo por dónde está la confusión, si es así me lo comentas. Si se elige la tramitación en línea, ya sea desde el inicio de la interposición de la demanda o en forma posterior, piensen ustedes en cualquier amparo que ahorita tienen en trámite y que está suspendido, el que sea. Ustedes pueden promover solicitando al juez de distrito que a partir de este momento su juicio sea tramitado a través de medios electrónicos. Y entonces a partir de que el juez acuerda favorable la petición, ahí está la respuesta, Suaste, a partir de que el juez acuerda favorable la petición, independientemente de que haga una expresión manifiesta de que ya le corren términos a ese juicio o de que no, basta con que el juez acuerde favorable la petición de tramitarlo por la vía electrónica. Y a partir de ahí, a este juicio en concreto, en esta etapa de pandemia, le empiezan a correr los términos de forma ordinaria. Ahora bien, no me ha tocado, llevamos ya 3 que hemos reactivado en este periodo de 7 días que llevamos, y no me ha tocado un solo acuerdo en el que el juez, además de acordar favorable la petición de trámite electrónico, no estipule, 1, que a partir de ese momento le corren términos, y 2, hay uno en concreto en el que yo ya tenía un término corriendo, ya me había transcurrido un día cuando entró la suspensión de actividades. Bueno, el juez de distrito en 2 de esos 3 juicios se dio a la tarea de estipular para esta prevención del acuerdo admisorio y demás, en el que se le dio el término de tal y está correctamente notificado en este momento y por lo tanto han transcurrido 1 y 2 días del término, se le notifica al quejoso que su término se reanuda restando tantos días del término, en aquel caso era una ampliación, una prevención para ver si queríamos ampliar o no contra un informe justificado, le restan tantos días del término. Esa ha sido la experiencia hasta ahorita. El juez de distrito se ha dado a la tarea de estipularle a cada una de las partes del juicio, a la autoridad también. Autoridad, a partir de este momento tenías pendiente de responder a esta parte o a esta prevención de uno de los informes justificados que llegó incompleto, promoví, le dije, oye, le faltó responder esto, por favor, prevenla. La previnieron, le dieron un término, estaba suspendido. También a la autoridad, en ese mismo acuerdo, le dicen, a partir de este momento tienes tantos días y sí corren los términos. Y bueno, estamos a 8 días, 7 días de que se reactivaron todos esos términos para el juicio en línea y no he tenido un acuerdo de esos que comentamos que son posibles, pero que todavía no hemos visto, en los que el juez de distrito decide suspender de nueva cuenta los términos para ese juicio. Pero sí, Suaste, esa es la respuesta. No es a partir de tu solicitud que empiezan a correr términos, sino a partir de que el juez de distrito autoriza
para ese juicio concreto la posibilidad de la tramitación en línea. Y entonces ya empiezan, o sea, corren los términos de forma ordinaria. Te digo, en nuestra experiencia, los términos que estaban pendientes, que ya corrían, pero que estaban suspendidos, el juez de distrito hizo una manifiesta declaración de lo que le quedaba el término y de que corrían. Pero vamos a suponer que no hubiera términos pendientes, que no hubiera términos por reactivar, por utilizar una expresión. Bueno, entonces los futuros términos te van a correr de forma ordinaria en esa tramitación, ¿no? ¿Cuál es el link del portal para la tramitación del amparo electrónico? Es CSJ, Consejo de la Judicatura Federal, Amparo Electrónico. Si lo buscas en Google directamente te manda al portal de servicios en línea. El anterior era un rojo bermejo muy curioso y ahora es un azul bonito. Ahorita lo podemos poner, si me dan un segundo, lo buscamos y lo ponemos sin ningún problema. Vamos a ver, para que lo tengan a la mano. Juicio en línea. Si buscan en Google, tal cual entran. Aquí está. Juicio en línea, Poder Judicial. El primero que les aparece es el de la tramitación del Tribunal de Justicia Administrativa, pero aquí ya le estoy poniendo en el chat. Le cambiamos a todos. Esta es la dirección electrónica de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Lo tienen ahí en el chat. Prácticamente va a ser la herramienta de trabajo para todo este curso y yo preveo que para muchos abogados el día a día de ahora en adelante. ¿Cómo puedo anexar documentos? Lo veremos, eso sí, ya que avancemos más. La tramitación del amparo vía electrónica en cualquier juicio se debe ratificar por el promovente. ¿Cómo funciona el otorgamiento de la suspensión? Lo iremos viendo. Esas sí son preguntas que se van a responder más adelante. Vamos a continuar. Perdón. Sí, adelante, Fren. Sí, mira, yo tengo una duda. Tengo una sentencia interlocutoria en una sala fiscal federal de un incidente de nulidad de notificaciones. Se me notificó 2 días antes de la fecha en la que suspendió actividades el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. Sí. Y me está corriendo plazo, o bueno, empezaron 2 días de plazo, de término para presentación de un amparo indirecto. Correcto. Si yo estoy ahorita pensando seriamente, dadas las circunstancias de la suspensión del amparo tradicional por escrito, y estoy pensando seriamente tramitar mi juicio vía electrónica, vía en línea, el amparo indirecto, ¿me está corriendo término a partir de la fecha en la que se emitió el acuerdo del 2020? La respuesta es mixta, licenciado Efren, y es una opinión, pero está basada o sustentada en jurisprudencia. Cuando el acto reclamado procede de un procedimiento dentro de juicio, tenemos que contar 2 tipos de plazos y términos para el amparo indirecto. Por un lado, siempre el genérico de 15 días. Sin embargo, sabemos que ese término no corre cuando es imposible su tramitación, concretamente en donde estamos, una suspensión de términos en los juzgados de distrito. ¿Sí? En los juzgados de distrito. Voy a abrir aquí un paréntesis. ¿Por qué comento en los juzgados de distrito? Bueno, porque yo aprendí a la mala que aunque estemos en suspensión de términos por vacaciones del Poder Judicial de la Federación, que así es, todos los acuerdos de vacaciones así lo estipulan, y se suspenden términos de tramitación y demás, recordemos que durante las vacaciones del Poder Judicial de la Federación solo suspenden actividades y términos los tribunales colegiados, pero no así los juzgados de distrito, que siguen trabajando y que siempre les corren términos aún en vacaciones, porque para eso mantienen guardias. Entonces yo aprendí a la mala eso, porque asumiendo que estaba suspendido el término para presentar un recurso, en este caso era una revisión, y seguro no soy el único que le sucedió hace años, pues presenté mi recurso cuando, dentro de plazo, según yo, cuando reanudaron las actividades los tribunales colegiados. Recordemos que aquí los términos que corren es para el órgano que le tiene que dar trámite al escrito, aunque no lo vaya a resolver. Entonces, en este caso sí tenemos suspendidos todos los términos. Juzgados de distrito y tribunales colegiados. Pero tenemos en el caso de tu pregunta, licenciado Efren, un segundo interviniente, la parte autoridad. Y hay jurisprudencia, no está en la ley de amparo, pero hay jurisprudencia que dice que si la autoridad se encuentra en suspensión de términos,
concretamente donde derivó son tesis y una jurisprudencia en esos aspectos, fueron cuando la autoridad estaba de vacaciones y por lo tanto no podía dar respuesta a los informes justificados, entonces no corrían términos tampoco para el amparo si no le corren a la autoridad. Tenemos un criterio mixto. Entonces, ¿qué sucedería en este caso si dada la premura, la necesidad que encuentras respecto de tu acto reclamado de impugnarlo mediante amparo? ¿Qué sucede si el amparo por efectos del Acuerdo General Conjunto ya le correrían términos, pero al Tribunal Federal de Justicia Administrativa no le corren términos, a menos que tramitáramos el juicio en línea? Mi opinión es que no le correrían términos a la autoridad y al cualquier otro tercero que hubiera, pero que tu amparo sí va a caminar y le van a dar trámite porque sí corren términos para el juez de distrito. Es decir, no se te va a pasar el término, no está corriendo término para efectos de la interposición del amparo. Si se quedó en el día 2, sigues teniendo 13 días a partir de que se levante la suspensión para poder presentar el amparo. Pero si decidieras presentarlo desde este momento, entonces a partir de la admisión del acuerdo que admita el amparo, a partir de ahí ya le correrán términos de forma ordinaria al juicio de amparo, no a la acción de amparo. No sé si me di a entender. Si no me di a entender, lo digo de otro modo. Vamos a distinguir entre la acción de amparo, que es la que me permite incoar el juicio de garantías, iniciar el juicio de amparo, y los términos dentro del juicio de amparo, que son los que corren a partir de que ya lo estamos tramitando en línea. Y esto tiene una razón muy básica de ser. A nadie nos corren términos de nada mientras no hemos elegido tramitar el juicio en línea. Pero elegimos tramitar el juicio en línea cuando ejercemos nuestra potestad y nuestra facultad de accionar el juicio en línea. Entonces, no te están corriendo términos, pero puedes aprovechar la circunstancia de poder tramitar el juicio en línea a la autoridad. En este caso, por tratarse del Tribunal de Justicia Administrativa, le corren términos de amparo para efectos de responder al informe justificado. Sí le corren, no obstante que no esté caminando el juicio en lo principal. Y tendrá que responder con el informe justificado y eventualmente obtendrás, vámonos a un supuesto hipotético. No creo que suceda, pero vamos a un supuesto hipotético. Camina todo tu juicio de amparo y ganas el amparo. El cumplimiento de la sentencia de amparo es lo que va a estar suspendido, muy probablemente, porque el Tribunal Federal de Justicia Administrativa no podrá actuar en su principal para resarcir en tanto no le corran términos o no esté habilitado para ello. Ahora bien, el Tribunal Federal en lo concreto sí ya está habilitado para dictar acuerdos. Están dictando acuerdos a puerta cerrada. Simplemente no los están notificando. Lo mismo sucede con otras autoridades jurisdiccionales. Las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje ya están facultadas para dictar acuerdos, nada más no están corriendo términos y no están teniendo autorización de notificar. Pero ya pueden dictar acuerdos. Entonces, sí, mi opinión es que sí se vería materializado el cumplimiento de tu sentencia de amparo. Muchas gracias. No hay que. Si el tercero y la autoridad, voy a irme de abajo para arriba y después sí vamos a continuar con el propedéutico de amparo, pero gracias a Dios y a quien no crea Dios, gracias a lo que sea, parece que todos lo manejamos bien aquí y eso nos va a dar una gran ventaja. Aquí está. ¿El tercero interesado puede cambiar la vía electrónica a la escrita? No. A partir del acuerdo 12-2020, que es el que nos rige ahorita el juicio electrónico, una vez elegida la tramitación electrónica, ya no se puede volver a la vía tradicional. Pero ojo con esto, para que el juez considere que fue elegida la vía electrónica, no basta con promover electrónicamente, se necesita solicitar, lo veremos más adelante, se necesita solicitar expresamente las notificaciones vía electrónica. Propiamente eso es lo que habilita la tramitación electrónica del juicio. El juicio de amparo, los juicios en línea pues no existían, esos son desde la primera demanda, ahí sí no hay vuelta de hoja, aunque se habilitó el que los concursos mercantiles actualmente en trámite también puedan ya llevarse por la vía electrónica. Yo no lo veo porque ahí sí son 200, 500 partes, cada uno de los probables acreedores, pero bueno, el acuerdo sí lo prevé, ¿no? Sobre todo para la primera parte del concurso mercantil, antes de la declaratoria y demás, la actuación del síndico y demás. Adelante, licenciado Ángel. Licenciada,
tiene su micrófono abierto, ¿quiere hacer una pregunta? No. Entonces, vamos a continuar. Aquí está. Si el tercero y la autoridad no señalan autorización para recibir notificaciones, la autoridad no tiene opción. La autoridad está constreñida a llevar el amparo por la vía electrónica si ahí se tramita. Es el tercero el que puede elegir. Solo las partes particulares pueden elegir el no tramitar el que no le corra términos para efectos de ahorita, el no tramitar el juicio por la vía electrónica propiamente. Bien, continuamos. Había por ahí una pregunta de la suspensión. ¿Cómo se tramita? La veremos. Por supuesto que la veremos. No cambia mucho, simplemente cambia la vía de presentación y hay algunas distinciones como la que ya comentamos. Para empezar, ya no se presentan copias de nada en el amparo. No así en los juicios federales. Los tribunales competentes para efectos de amparo indirecto son los juzgados de distrito en cada una de las distintas materias. Si se trata del juicio de amparo, dependerá del origen del acto reclamado, de la autoridad de que se trate, el saber si se trata de un juzgado de distrito en materia civil, en materia administrativa, en materia, cada una de las materias. Si se trata de juicios federales, entonces típicamente si es un juicio federal civil o mercantil, el juzgado de distrito competente será el juzgado de distrito en materia civil. Si en la circunscripción geográfica de donde parte el acto reclamado, la autoridad responsable, no hay juzgados de distrito en materia especializada, en materia civil, entonces serán los juzgados de distrito con competencia mixta, ya sean juzgados de distrito en materia civil, administrativa y de trabajo, o juzgados de distrito en materia civil y cualquier otra competencia por materia que se les haya asignado por parte del Consejo de la Judicatura. Ya hablamos un poco de la definitividad cuando hablamos del caso Jalisco y de la materia administrativa. Recordemos que en el amparo indirecto, tanto en la vía impresa como en la vía en línea, el principio de definitividad no se soslaya, es decir, sigue funcionando, sigue aplicando y habrá que cuidar la definitividad del acto reclamado. Sin embargo, así como dimos ya una excepción al principio de definitividad en materia de suspensión, cuando el acto a suspenderse en la legislación que prevé la suspensión prevé mayores requisitos que la ley de amparo, también tenemos otro principio de definitividad, el típico básico, que es además el que ha estado aplicando en este periodo de pandemia, que es el de cuando existe una violación directa a los derechos sustantivos, a los derechos humanos, en la que tiene que ser resuelta, interpretada la constitucionalidad del acto, ¿no? Eso involucra inclusive hasta en amparo judicial, ¿no? Cuando hay una violación directa a derechos humanos, derechos sustantivos, sería procedente el amparo indirecto, eso es materia de procedencia, pero para efectos de definitividad podría ser cuando se requiere para la interposición del recurso, si es amparo dentro de juicio, se requiere una interpretación adicional, o si el acto reclamado está fuera de juicio, cuando se requiere una interpretación o una declaratoria de inconstitucionalidad de los fundamentos del acto reclamado. Es decir, cuando atacamos la fundamentación del acto reclamado, cuando el acto reclamado es inconstitucional por el fundamento jurídico que le subyace y no por la aplicación o por otras circunstancias del acto reclamado. Entonces, el principio de definitividad no se ve afectado ni en amparo directo, ni en amparo indirecto impreso, ni en amparo electrónico. ¿Qué sucede con la personalidad? Bueno, la personalidad en el amparo indirecto, este es un repaso rápido, ágil, hay que recordarlo. Tenemos 3 artículos en la ley de amparo que nos hablan de cómo se acredita la personalidad en el juicio de garantías. El artículo 10, el artículo 11 y el artículo 12. El artículo 10 dice cuando la ley que rige al acto no prevé ningún modo de acreditación de personalidad o algún requisito en particular, y entonces nos estaremos a lo que marca el Código Federal de Procedimientos Civiles. El artículo 11 dice que se tramitará el amparo con base en la legislación, la legislación que rija a la personalidad según el acto reclamado.
Si estamos ante una legislación administrativa, esa legislación prevé los requisitos de personalidad, por ejemplo, para atacar el acto a través de la vía administrativa ante la autoridad o a través del juicio administrativo, ya sea local o federal. En esos casos se tendrá que estar a los requisitos de personalidad de la legislación. Si se trata de un acto civil, típicamente dentro de juicio, bueno, pues a las normas de personalidad que prevean los juicios, el juicio civil o el juicio mercantil, de donde procede el acto. Si se trata de un juicio laboral, las normas de personalidad que rijan al acto laboral. Si se trata de un juicio, bueno, pues la carta poder ante dos testigos, la escritura con personalidad para efectos de la persona moral. Si se trata de un acto administrativo fuera de juicio, pues también le aplica el tema del requisito de la carta poder, por tratarse de la forma de impugnación, la Ley Federal del Trabajo. Si se trata de materia agraria, los requisitos que prevé la legislación agraria, en fin. Y tenemos el artículo 12 de la Ley de Amparo, que nos dice que la personalidad podrá ser acreditada, sí, conforme a la legislación del acto, pero que el quejoso puede promover de forma personal y señalar autorizados, ¿no? Ojo con esto, porque es la forma de elección para todos los litigantes cuando acudimos al amparo, cualquiera que sea su vía, ¿no? Cualquiera que sea su forma de tramitación. Tenemos que la personalidad, para efectos del artículo 12, es una especie de delegación únicamente para el juicio de amparo. El quejoso típicamente acude por propio derecho. Nosotros como abogados redactamos la demanda, la imprimimos, la revisamos y tanto arriba como abajo es el quejoso el que promueve. Y en cualquiera de los párrafos intermedios nos autoriza como abogados, como litigantes, autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, para efectos de actuar en el juicio de amparo. Eso funciona desde el punto de vista de la materia impresa, el amparo en forma impresa. Sin embargo, no funciona para efectos de la promoción del amparo por vía electrónica. Y ya llegaremos ahí. Pero ojo con eso, no vayamos a cometer ese error. Es también uno de los primeros errores que cometimos los litigantes al estar experimentando y generando la jurisprudencia que ahorita ya rige la personalidad para efectos del amparo electrónico. Una autorización en la demanda de amparo, una autorización para efectos del artículo 12, no nos permite accionar, no nos permite promover la acción de amparo a nosotros litigantes, ¿sí? O sea, no equivale una demanda de amparo firmada por el quejoso y en la que nos autoriza, y luego presentando el archivo en forma electrónica, no equivale a la versión impresa de ese mismo acto, en el que la demanda original entra con firma autógrafa del quejoso y dentro del cuerpo, una vez iniciado el juicio, se nos autorizó. De hecho, lo verán y lo pueden experimentar ya ustedes mismos. Si promueven de ese modo, la demanda no va a ser admitida o se les va a prevenir para que acrediten personalidad suficiente para efectos de poder promover a nombre y por cuenta del quejoso. Hay una mano levantada, por favor. Adelante, Marco. Buenas tardes otra vez, Roberto. Nada más una pregunta. Si ingresamos por la vía escrita y en el cual precisamente nos autorizaron en términos del artículo 12, pero ahorita queremos ya optar por la vía electrónica, ¿ahí sí me faculta? Es correcto. Si ya está en trámite la demanda de amparo, se incoó de forma escrita, ya sea por firma autógrafa del quejoso. Bueno, de hecho tendría que ser así, porque si no estarías en un supuesto en que sí tienes representación a nombre del quejoso y no en términos del 12, estaríamos del 11 o del 10. Entonces, una demanda inició por propio derecho del quejoso y nos autorizó para efectos del 12. Inició antes del 16 de junio y ahorita la queremos seguir por la vía electrónica, sí. El litigante, en este caso el autorizado en términos del artículo 12, tiene facultad para solicitar que se siga tramitando vía electrónica. Sin embargo, aquí hay que distinguir que por efectos del acuerdo 12-2020, la autorización, la petición de autorización de las notificaciones electrónicas, que repito, es lo que destraba el juicio, es lo que le permite que sigan corriendo términos, sí es personalísima. Y aquí estaríamos ante una disyuntiva desde el punto de vista de doctrina jurídica.
¿Puede el Consejo de la Judicatura Federal, a través de un acuerdo conjunto, generar obligaciones personalísimas dentro del proceso de la ley de amparo o de cualquier otro juicio en línea a través de un acuerdo general conjunto? ¿No se estará erigiendo en legislador? Bueno, el tema es que aquí es inatacable, no podemos presentar amparos contra los acuerdos del Consejo de la Judicatura, por lo tanto, podemos considerar que estamos ante un void, ante una singularidad en la que el Consejo de la Judicatura legisló y generó una obligación personalísima. Ya veremos cómo lo resuelve la jurisprudencia, pero para efectos ahorita de poder solicitar las notificaciones vía electrónica, el acuerdo 12-20 sí estipula que tiene que ser personalmente el quejoso el que solicite las notificaciones electrónicas. Tiene lógica. Así como es el quejoso el que personalmente se tiene que desistir de la acción de amparo a menos que haya otorgado poder con facultades, es personalmente el quejoso el que tiene que presentar, el que tiene que firmar la ampliación de una demanda de amparo precisamente por la protesta de verdad que tiene que acompañarla. Tiene lógica que para que se le vuelvan a imponer las cargas procesales de términos, plazos y demás, que sea el quejoso personalmente o personalísimamente el que tiene que solicitar las notificaciones electrónicas. Entonces, ¿cómo logramos esto si lo estamos tramitando vía electrónica? Bueno, ahí habría que otorgar representación en alguno de los modos que el acto reclamado requiere y hacer valer a través del juicio electrónico, a través de la promoción electrónica, tanto la solicitud de la tramitación en línea como también la solicitud de las notificaciones electrónicas. Ya veremos cómo se hace, cómo se hace la acreditación de personalidad a través del juicio en línea y también cómo podemos promover personalmente a nombre del quejoso, aún sin tener una autorización en términos del 12, en términos del 11 o en términos del 10. Se los adelanto. De ahora en adelante, como requisito esencial que deben pedirle a sus clientes, además de los datos generales y demás, tenemos que crear una hoja de datos en la que, cumpliendo con todos los requisitos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, le solicitamos la autorización para promover electrónicamente utilizando su firma electrónica. O sea, es algo que no existe, paradójicamente no existe en el mundo impreso, en el que alguien nos dé autorización para hacer la firma a nombre de nuestro cliente. Sin embargo, he sabido que hay gente que lo hace. No sabría decir exactamente quiénes, pero ocurre en que se hace la firma de nuestro cliente, firma del quejoso. Bueno, impreso eso no es materia de autorización y en cambio para tramitar el juicio en línea, al no haber prohibición expresa, sí que se puede solicitar por parte del quejoso, solicitar por parte del litigante o más bien autorizar por parte del quejoso la utilización de su firma electrónica para efectos de tramitar uno o más juicios en línea. Equivale a la autorización que los mismos ciudadanos damos al contador para que utilice nuestra firma electrónica para hacer declaraciones, facturación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, Roberto, gracias. Perfecto. Si el tercero y la autoridad, vamos a ver cómo andamos de tiempos. La sesión de hoy es más larga, precisamente por ser la introductoria. Tenemos tiempo. Perfecto. Lucina pregunta, si el tercero y la autoridad responsable no señalan autorizaciones. Ya la respondimos. Se suspende la tramitación del amparo electrónico. Lucina, en la situación actual en la que estamos, si el tercero no la solicita, entonces simplemente no le van a correr plazos o términos al tercero para efectos de cualquier prevención o promoción que haya. No quiere decir que el juicio no se vaya a resolver, sino quiere decir que si de pronto al tercero es necesario que le corra algún plazo, entonces ahí es donde se va a suspender la tramitación del juicio. Pero si el tercero únicamente se le da vista para efectos, como suele suceder, ¿no? Se llama al tercero interesado para que sepa que hay un juicio de amparo en el que a él le reviste el carácter de tercero con interés, porque tiene interés en que subsiste el acto reclamado. Pero fuera de ese acto, generalmente al tercero no le corren plazos o términos, más allá de un recurso, por ejemplo, de una revisión. Entonces, aun cuando el tercero no solicite las notificaciones electrónicas, el juicio va a seguir por sus pasos y sus etapas, tramitado vía electrónica, y se va a detener en el momento en que al tercero le tengan que correr plazos obligatorios. ¿Okay?
Dice Suaste, aun y que el quejoso lo promueve directamente con firma electrónica, en este caso Fiel o Firel, es justo lo que comentábamos, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero si el quejoso promueve por propio derecho con firma electrónica, ahí entonces, al autorizar en términos del artículo 12, nosotros seguiremos promoviendo como también lo hacíamos en el impreso y lo haremos también vía electrónica. Sin embargo, habrá actos en los que como autorizados en términos del 12 no podemos responder, que son los actos personalísimos, ¿no? Los actos para ampliar demanda, para solicitar notificaciones electrónicas, lo tiene que hacer el quejoso, cualquier otro acto, ratificar algún escrito. Eso ya no ocurre, ¿no? Pero, por ejemplo, la ratificación del desistimiento de la acción también tendría que ser de forma personalísima. Y aquí les confieso que es una posibilidad, pero a su servidor todavía no le ha tocado un desistimiento de acción de amparo, un desistimiento del amparo, tramitado por medios electrónicos. Desconocemos si el juez de distrito requerirá la presencia física para ratificar o solicitaría, por ejemplo, la promoción del desistimiento, pero firmada electrónicamente de forma directa a través del quejoso, o si abriría a una audiencia extraordinaria en la que permita conocer al quejoso para que tenga por cierto y ratificado el desistimiento. Eso todavía no lo sabemos y no está previsto en la legislación, ni en la ley de amparo, ni en el acuerdo 12-2020, el cómo se tramitaría un desistimiento de acción vía electrónica, ¿no? Luis Alberto pregunta, ¿qué requisitos son esenciales para la tramitación de la demanda de amparo indirecto que debe tener el quejoso? Bueno, el requisito esencial es la firma electrónica, ya sea la Fiel, que es la firma electrónica del SAT, o la Firel, que es la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación. Ese es el requisito esencial para promover demanda de amparo o juicio federal, cualquiera de sus características, porque sin la firma electrónica simplemente no podemos acceder, no podemos incoar la acción vía electrónica. Además, habrá otros requisitos. Por ejemplo, si se trata de una demanda mercantil, pues la demanda debe contener, entre otros requisitos, el RFC del actor. Caso contrario, el juez federal mercantil prevendrá para que se otorgue. Si se trata además de persona física, el CURP, también en materia mercantil. Pero si hablamos de las cosas esenciales, el requisito esencial es la firma electrónica, ya sea del quejoso, no siempre es necesaria la del quejoso, pueden tener la propia, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos de representación de la materia concreta en la que están actuando o impugnando. Janet pregunta, ¿puedo promover electrónicamente una queja disciplinaria? Janet, por burdo que parezca, el Consejo de la Judicatura, hasta donde tenemos conocimiento, todavía no ha ampliado las facultades del portal para poder presentar quejas disciplinarias, o sea, incoar el procedimiento disciplinario en contra de algún funcionario del Poder Judicial a través de sistema en línea. O sea, tenemos el juicio, pero no tenemos el procedimiento administrativo habilitado todavía. Por supuesto que es el futuro y que ya no tarda no solo el Consejo de la Judicatura, se hará en las demás materias también. Pero a este momento todavía no se puede promover queja disciplinaria contra algún funcionario en línea. Habría que promoverlo físicamente, habría que llevarlo directamente a la sede o a través de Mexpost, que es una buena alternativa para no viajar y también para no exponerse acudiendo al Poder Judicial, que de otro modo tampoco lo va a admitir, precisamente por estar suspendidos los trámites de ese tipo. Vamos a continuar. Nos meteremos de lleno a personalidad, es básico, es uno de los aspectos básicos de la tramitación electrónica, precisamente porque pues es donde se te trabaría el juicio, donde no pasarías más allá. El amparo indirecto, tenemos ya procedencia, definitividad y personalidad. Tenemos el tema de la tramitación del amparo indirecto, esto solo para quien no está muy familiarizado con el proceso o con el procedimiento propio del amparo electrónico, del amparo indirecto, perdón, ya sea impreso o electrónico. Tenemos la presentación de la demanda. Generalmente, recordarán, lo estudiamos así en la universidad, a la presentación de la demanda le recae un auto que admite, previene o no admite.
puede ser la no admisión por sobreseimiento o lo demás, ¿no? Así lo admite, previene, sobresee, pero realmente a veces es no admisión por no acreditar personalidad, es un sobreseimiento por un tipo y demás. Pero admite, previene o no admite, admite parcialmente, es otro de los resultados. Pasada la prevención, bueno, si no admite o admite parcialmente, habría que presentar un recurso en la queja, lo vemos cuando lleguemos a recursos, pero pasada la prevención, cumplida la prevención, entonces viene el emplazamiento, se admite el amparo y viene el emplazamiento a la autoridad responsable, el emplazamiento también a los terceros que haya involucrados y se le solicita a la autoridad el informe justificado. La autoridad tiene un plazo para responder, presenta el informe justificado y en algunos casos, no en todos, es típico del amparo contra actos administrativos, se permite al quejoso ampliar la demanda de amparo contra uno o más de los actos que le eran desconocidos, pero que conoció a través del informe justificado. O para atacar la nueva fundamentación y motivación que dio la autoridad responsable al responder el informe justificado. Para efectos de la ampliación, esta acotación que tengo aquí de la personalidad es la que repasamos justo en la diapositiva anterior. Hay que cuidar mucho el tema de personalidad para efectos de la ampliación, porque puede suceder que ustedes iniciaron su demanda por el sistema tradicional, está ahorita suspendido aquí en la entrega del informe justificado, pero a lo mejor ustedes ya lo hacen avanzar o se levantan los plazos y términos y entonces reciben el informe justificado y como ya tomaron este curso, lo que quieren es responder a la ampliación o a presentar la ampliación a través del juicio en línea y lo hacen con ese defecto en la personalidad. Revisen muy bien en sus amparos si los promovieron, si su carácter es por efectos del artículo 12, es decir, solo como autorizados en amplios términos, o si ustedes están como representantes de persona moral o apoderados de persona física, representante de persona física, en cuyo caso típicamente tienen representación de ese tipo en el juicio de origen o tienen un poder en escritura pública o un cargo en póliza, si se trata de una sociedad mercantil, con la que promovieron a nombre de la persona moral, porque de eso dependerá que su ampliación sea admitida o no admitida. Ojo con esto. Si su ampliación a la demanda la presentan dejando término, dejando todavía algunos días dentro del término, y no acreditan la personalidad de forma correcta a través del juicio tramitación en línea, entonces les recae una prevención. El juez de distrito no la tendrá por no interpuesta así nada más, sino que le recaerá una prevención para que acrediten la personalidad con la que promueven la ampliación a la demanda. Ahí es donde de pronto ustedes recordarán esta lección y las posteriores, recordarán el error y tendrán el tiempo para subsanarla, ya sea acompañando documento de personalidad o de plano mejor presentando de nuevo la ampliación firmada directamente por el quejoso, en aquel caso, a través de la vía impresa o a través de la vía electrónica. Hay que tener mucho cuidado con eso. También se aprendió a la mala el perder la oportunidad de ampliar la demanda precisamente por ese defecto en la personalidad, por intentar promover ampliación o cualquier otro acto personalísimo solo con autorización en términos del artículo 12. Posterior a la acreditación a la ampliación y en su caso si es que recayó un segundo informe justificado de la autoridad, por fin se tiene la audiencia constitucional. Para efectos del amparo impreso, la audiencia constitucional pues es celebrada en el juzgado. Típicamente los postulantes no acudimos a la audiencia constitucional a menos que requiriéramos o presentar algo adicional ahí, porque la audiencia constitucional sigue siendo momento para presentar pruebas de las que no requieren preparación, algún documento, algún alegato y demás. Y si no, pues simplemente la audiencia constitucional se celebra. Ahora la audiencia constitucional además será transmitida a través de videoconferencia. Con lo cual, si no queremos acudir, pero queremos escucharla o estar presente, podremos hacerlo desde la comunidad de nuestra oficina o nuestra casa o cualquier lugar en donde estemos. Y posteriormente a que se obtiene una sentencia en audiencia constitucional, el recurso de revisión. Esa es, a grandes rasgos, la tramitación de un amparo indirecto.
Y la peculiaridad del amparo indirecto en línea es que desde la demanda o cualquier otro de los actos en los que podemos intervenir lo haremos vía electrónica y que para efectos también del acuerdo 12-2020 y el periodo de pandemia en el que estamos, si solicitamos la tramitación electrónica y las notificaciones a través del buzón electrónico, entonces podremos llegar a todas y cada una de las etapas, incluyendo sentencia y incluso interponer revisión y que sea resuelta la revisión, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay un par de dudas, las voy a leer. Luis Alberto comenta, en los casos del amparo por incomunicación, ¿cómo podría acreditar la personalidad a cargo de quien recae la ratificación? Luis Alberto, en caso del amparo penal, que lo vamos a estudiar como una especie de amparo aparte, no en cuanto a amparo penal, sino solo en cuanto a su tramitación en línea, no han cambiado las normas, al grado que en el caso del amparo penal, voy a ampliarlo un poquito, no amparo penal, voy a ampliarlo un poco para que todos los que estamos aquí veamos que no solo el amparo penal, sino inclusive otros tipos de amparo de los que llamamos del artículo 22 constitucional, ¿sí? De los actos previstos en el artículo 22 constitucional, se pueden tramitar también ya por la vía en línea. ¿Cuáles son esos actos? Los que implican peligro de vida o de muerte, privación de libertad, afectaciones preponderantes a la salud, que implican también el peligro de muerte, extradición, etcétera, 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 etcétera. Ustedes los recuerdan, si no, están tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo. Y su particularidad, la particularidad de este amparo o del amparo contra estos actos es que no requiere, prima facie, no requiere desde el inicio tener acreditada personalidad. ¿Sí? O sea, yo lo puedo promover, es más, cualquier persona puede promover un amparo por cualquiera o contra cualquiera de estos actos, ya sea la madre del quejoso, un hermano, el abogado, amigo de la familia que se entera y que casualmente tiene firma electrónica del Poder Judicial y que entra al portal. Vamos a poner un ejemplo muy claro y concreto. Lo mismo ocurre con el amparo penal. Solo quise ampliarlo, Luis Alberto, para no circunscribirlo solo a la materia penal, porque implica todos estos actos, incluyendo, por ejemplo, ahora que estamos en COVID, tramitamos un amparo por el artículo 22 constitucional que involucraba peligro de la vida porque no estaban atendiendo de urgencia a una persona en uno de los módulos del IMSS. Esta persona tiene diabetes, fue a su unidad médica familiar y le dijeron, usted de urgencia necesita tratamiento en el Hospital de Especialidades del Seguro Social. Le dieron su pase, le pusieron que era urgente, él se lanza al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Hospital de Especialidades, y en urgencias, ahí lo tuvieron 1, 2, 3 horas, con una gangrena pendiente, ya olía la pierna, y además esta persona, insulino dependiente, pues no se había llevado su insulina. Asumió que ya estando en el hospital, porque era una urgencia, ahí mismo también se la podían suministrar. Entonces, insulino dependiente, a punto de que llegara la siguiente dosis y se pasara, y además con una pierna purulenta. Y eran las 2 de la mañana. Hijo de uno de nuestros abogados litigantes, me habla el abogado licenciado, ¿hay algo que podamos hacer para que lo atiendan? De inmediato tramitamos un amparo en contra de este acto concreto, autoridad responsable, Seguro Social, unidad de urgencias de tal hospital de especialidades, y en solicitud de la suspensión de oficio y de plano, ¿qué es lo que sucedió? Aquí está la gran respuesta del licenciado Luis Alberto. Se traslada el actuario notificador habilitado por el juez al hospital, a la sala de urgencias, a notificar ahí al quejoso para que también ahí ratificara la demanda y a la autoridad responsable el efecto de la suspensión de oficio y de plano para que se le otorgara en ese momento la atención médica. Porque la respuesta de los que estaban ahí en la ventanilla de los enfermeros era, no, pues es que no es una urgencia. Oiga, pero aquí dice que sí en el papelito y además mi papá, no, pues no es una urgencia y si no es de los actos urgentes, si no es de COVID, váyase a su casa o espérese a que lo atendamos, ¿no? Entonces, no es solo amparo penal, es cualquier acto que involucre, recuerden, peligro de privación de la libertad, afectaciones preponderantes a la salud, todos los demás actos del artículo 22. No requieren de acreditación previa de personalidad, lo puede promover cualquier persona. Sin embargo, como ya dijimos al responder a la pregunta anterior,
El requisito básico, esencial, para poder acceder al amparo en línea y al juicio en línea, pero el amparo en línea es la firma electrónica. En este caso fue la firma electrónica del litigante, que promovió a nombre de su cliente y en la que le indicó al juez de distrito el por qué no venía firmada por el quejoso, pero que podía recabar la firma del quejoso ahí mismo en el lugar del acto. Y que por favor le notificara de inmediato la suspensión a la autoridad. Ya quedó al arbitrio del juez de distrito, quien decidió hacerlo de ese modo, eran las 2 de la mañana, no era difícil, y le dijo al actuario, lánzate, y notifica ahí mismo a la autoridad, verifica que se cumpla la suspensión y de paso recaba la ratificación de la demanda de amparo por parte del quejoso. Y así es como funciona. Todo esto gracias al juicio en línea, o en este caso al amparo en línea. Sucedió antes del 16 de junio, pero como estamos hablando de uno de los actos urgentes, igual se le dio tramitación a través del juicio en línea. Si hay alguna otra pregunta, por ahí se abre un micrófono, licenciada Araceli, licenciada Gabriela. Vamos a darle la voz primero a la licenciada Araceli, que lo abrió primero, y luego a la licenciada Gabriela. Adelante, licenciada Araceli. Muy amable, buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es, yo he querido promover un juicio de amparo por parte, bueno, sabemos que el albacea es quien representa la persona oxisa, pero todavía no tengo el nombramiento de albacea. Correcto. Y la audiencia ya para el nombramiento de albacea era en abril, pero pues no se llevó a cabo. Correcto. No se llevó a cabo. Mi temor es que hay un juicio que se ventiló en contra de esta persona cuando ya había fallecido y hay una orden de lanzamiento. Me urge pedir la suspensión del acto reclamado, pero Bien. Todavía no está el nombramiento de albacea. De acuerdo. Y al cónyuge superstite no le reconocen obviamente personalidad. El cónyuge superstite no es el nombrado albacea en el juicio. Digo, en Todavía el testamento. no. Estamos en un juicio. Es intestamentario. Es un intestamentario. De Así acuerdo. Bien. Entonces, no es directamente de amparo, pero sí es licenciada. Le voy a responder muy someramente y en su caso concreto, si quiere, el día de mañana nos podemos comunicar y lo ampliamos un poquito más, gracias. porque se resolvió jurisprudencialmente este tema. Y seguro que lo tiene usted presente. Para efectos de todos los demás derechos, no es posible hacerlos valer y de hecho se encuentran suspendida su tramitación cuando no tenemos albacea nombrado. Con excepción de para hacer valer la acción de amparo, para tramitar el juicio de amparo, cuando se trata de actos urgentes que involucran actos reclamados que afectarían directamente y de forma irreparable a la masa hereditaria, precisamente por no tener cabeza nombrada. En este caso, el criterio es jurisprudencial y dice que cualquiera de los interesados, en este caso cualquiera de los posibles herederos o legatarios, no hay legatarios, cualquiera de los herederos, y si ya tenemos tramitado un juicio en el que los herederos ya nombraron un albacea y está pendiente nada más la audiencia de ratificación o el nombramiento del juez, no tenemos ni siquiera nombramiento de albacea provisional, ¿cierto? No hay. Bien, entonces, en mi opinión, podría promover el que ya fue nombrado albacea, aunque esté pendiente su reconocimiento por parte del juez, o cualquiera de los interesados en uso y ejercicio de esta jurisprudencia. Y el juez de distrito admitiría la acción de amparo únicamente para los efectos probablemente de la suspensión. Ya dependería del juez el que después tramite o no tramite el juicio hasta llegar a una audiencia constitucional y sentencia mientras no haya albacea, pero eso daría plazo para poder suspender. Exactamente, para suspender el acto reclamado y bueno, y esperar a que se reactive todo esto, ¿no? Ya el ¿Podría resto intentarlo por vía electrónica, licenciado? Totalmente, nada más habría que tener o la firma electrónica, en este caso del interesado, voy a pensar que es un hijo, bueno, pues del hijo o de los hijos, o en su caso que le otorguen a usted representación particular para el juicio de amparo. Ahí sí se requeriría por ser materia civil, familiar, se requiere poder notarial a favor de usted para que usted promueva con su firma electrónica. De lo contrario, con la firma electrónica de uno de los hijos. Ok, muy amable. No, ¿de qué? Gracias. Las audiencias constitucionales... perdón, la licenciada Gabriela tenía aquí también la mano levantada. Adelante, licenciada. ¿No? Perfecto. Por Luis Alberto preguntaba, ¿las audiencias constitucionales son similares a las de la forma tradicional? Es probable que sí, más bien, no solo es probable,
La audiencia constitucional se va a desahogar exactamente como se desahoga en vivo. Bueno, como se debería desahogar en vivo, lo voy a decir de este modo. ¿Por qué? Porque cuando no acuden las partes, muchas veces ni siquiera hay audiencia, se desahoga en el papel. En cambio ahora, por la obligación que se tiene del acuerdo 12-2020, todas las audiencias, las que sean, dentro de cualquiera de los juicios, tienen que ser videograbadas. Entonces, para mal, ahora sí los jueces tendrán que desahogar la audiencia constitucional. Ahora sí serán audiencias, en efecto, porque aunque no acudan las partes, por esa obligación que tienen todas las audiencias, ojo, solamente dentro de la tramitación del juicio electrónico, todas las audiencias tienen que ser videograbadas, entonces haya o no haya presencia de cualquiera de las partes, concretamente de los quejosos, pues la audiencia va a tener que ser videograbada y la podremos revisar. Al grado que el hecho de que en un juicio de amparo electrónico, donde no se videograbe la audiencia, estaríamos ante una afectación preponderante de derechos, habría revisión y habría reposición de la audiencia constitucional. Sería el equivalente a no videograbar una audiencia del sistema de juicio orales en materia penal o en materia de oralidad mercantil. Aunque no acuda una de las partes, la audiencia se tiene que celebrar, se tiene que videograbar y habrá consecuencias para si una de las partes o ambas no acuden. Pero como aquí sabemos que la consecuencia jurídica de no acudir a una audiencia constitucional no contrae mayores perjuicios, podríamos no acudir y de todos modos poder ver en forma posterior nuestra audiencia videograbada. En efecto, así sería, Luis Alberto. Ahora sí ya se van a celebrar las audiencias. Perdón, licenciada Gabriela. Ahora sí, adelante. Bueno, ¿sí me escuchan? Le escuchamos, licenciada. Ah, ok. Bueno, mire, aquí mi pregunta es, cuando el tercero es una autoridad pública, bueno, es una entidad pública, como este caso el Infonavit, sí. Ahí no habría esa situación de esperar a que el tercero no quisiera el juicio en línea. En este caso concreto, permítame 3 segundos para dar un paso atrás y reflexionarlo. Tenemos a un tercero que a la vez podría ser autoridad. Yo estoy pensando más en el IMSS que en el Infonavit, porque el Infonavit rara vez es autoridad, pero al ser un ente de la Administración Pública Federal, de cualquier modo sí le es aplicable el acuerdo, no el acuerdo 1-2015, por el que se instruyó a toda la Administración Pública Federal a generar los canales de comunicación electrónica con el Poder Judicial. Entonces, la respuesta teórica sería, si no fuera el Infonavit, si fuera alguna otra autoridad, sobre todo de la Administración Pública Federal, de cualquier modo está obligado a tramitarlo en línea, porque aunque tenga calidad de tercero, también es una entidad de la Administración Pública Federal. Ahora, en lo particular, el Infonavit de cualquier modo está obligado porque con él sí existen los acuerdos, se lo digo, existen los acuerdos de intercomunicación y existen los canales de comunicación electrónica entre el Infonavit y el Poder Judicial de la Federación. Entonces, le obligan de cualquier modo y le corren términos y plazos los del amparo electrónico. Sí le correrían, al Infonavit en concreto. Muy bien, muchísimas gracias. No hay de qué. Vamos a continuar. Distinciones. Ya vimos el amparo indirecto muy generalmente, no es una clase de amparo amplio, sino de amparo electrónico, un curso de amparo electrónico, pero era necesario estas generalidades del amparo indirecto para recordarlas y tenerlas en mente. El amparo directo. El amparo directo también tiene doble instancia, sin embargo, recordemos que la segunda instancia es excepcional. Es la revisión en amparo directo, solo es procedente. Pues podríamos citar las normas, ¿no? Las normas del acuerdo de la Suprema Corte para cuando la revisión en materia de amparo directo es procedente, pero digámoslo con todas sus palabras. Solo es procedente cuando la Suprema Corte quiere, cuando la sala que lo recibe y cuando el ministro que lo recibe decide que es un asunto que le interesa, entonces es procedente la revisión. Pero nosotros no dejemos de presentar revisiones en amparo directo cuando haya problemas o subsistan problemas de constitucionalidad. Sigámoslo haciendo. Pero bueno, es biinstancial solo de forma extraordinaria. Y aquí tocaremos la revisión en materia de amparo directo, precisamente porque aunque se interpone frente al tribunal colegiado o ante el tribunal colegiado, su tramitación
en donde ya el quejoso no participa más que si acaso para hacer alegatos que quiere que queden en el expediente de la revisión ante la Suprema Corte, su tramitación se realiza ante el portal de la Suprema Corte de Justicia, que en sentido estricto no es materia de este curso, pero que sí lo veremos. Cuando veamos recursos, nos meteremos nada más someramente a conocer el portal de la Suprema Corte para que por lo menos conozcan el portal y vean un poco su configuración. Es probable que va a cambiar. El Acuerdo 12-2020 ya adelantó que la Suprema Corte se va a integrar también a este modelo y a este sistema del amparo en línea o del juicio en línea utilizando el portal del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura. Pero mientras eso no suceda, la revisión en amparo directo se tramita ante el tribunal colegiado utilizando el sistema que estamos aprendiendo aquí, pero después para promover o para consultar los acuerdos de ese recurso de revisión, se hace directamente ante el portal de la Suprema Corte, que se maneja aparte y del cual estamos esperando el acuerdo que la Suprema Corte emita a ese respecto. Jennifer, licenciada Jennifer, pregunta, ¿cada cliente debe tener su firma electrónica? ¿No puedo tramitar con la del abogado? Jennifer, la respuesta es sí se puede tramitar con la del abogado, pero cumpliendo con las normas de personalidad que vamos a ver en su momento en la tramitación propia del amparo. En pocas palabras, les diremos cómo se tramita utilizando la firma propia, la de uno, la del abogado. Pero no quita que así como he sabido de abogados que solicitan que sus clientes les firmen hojas en blanco para tenerlas por si se ofrecen, pues en este caso concreto le hagamos firmar al cliente o le solicitemos que firme al cliente la autorización del uso de su firma electrónica y será uno de los requisitos que le pediremos desde el primer momento en que lo atendemos y le hacemos la requisición de información. También le pediremos, mire, si tiene su firma electrónica del SAT, por favor, proporciónanos, por favor, haga favor de proporcionarla a nosotros para poder tramitar en determinado momento a nombre propio. Eso no es necesario, repito, la firma de los clientes no es necesario si ya son clientes de los que tenemos poder notarial en escritura pública o en el caso de la materia laboral o en el caso de la materia agraria, carta poder. Si ya tenemos personalidad de ese tipo, ya no necesitamos la firma electrónica del cliente. Pero si no la tenemos y si el acto reclamado requiere requisitos de personalidad particulares, concretamente la materia civil así es, la materia mercantil así es, entonces sí necesitaremos o es muy conveniente tener la firma electrónica del cliente. ¿De acuerdo? Amparo directo. Recursos. En el amparo directo, aquí arriba dice indirecto, es un error de dedo, pero la presentación la podrán ustedes descargar ya con la corrección. En concreto, ¿cuáles son los datos del cliente que debe contener la hoja que se refiere? Janet, puede ser un escrito libre, pero con mucho gusto le pasamos un formato, el formato que utilizamos aquí, que no es más que una especie de resguardo muy parecido a las requisiciones de autorización, por ejemplo, para cargos automáticos en tarjeta de crédito, cuando no se trata de una de las grandes compañías en las que domicilias, sino a lo mejor un particular. Ese particular te solicita que firmes, que autorizas, en este caso al comercio, a cargarte mensualmente la cantidad de lo que se trata en la tarjeta de crédito. Bueno, es algo muy similar, en la que el cliente nos autoriza, puede ser en el contrato de prestación de servicios, nosotros nos gusta manejarlo como resguardo aparte, en el que el cliente autoriza al despacho, con quien celebró el contrato de prestación de servicios, cuota litis o el que se trate, a hacer uso de su firma electrónica únicamente para los efectos de la tramitación del juicio en línea, inclusive si ya está en trámite el juicio en línea, pues para la tramitación del juicio en línea, número de expediente tal, radicado en el índice del juzgado tercero de distrito en materia civil del tercer circuito, por poner un ejemplo. Realmente no tiene mayores requisitos, se puede hacer de forma ordinaria, casera. Es más un resguardo para uno como litigante al estar utilizando la firma de alguien más. O sea, no tiene mayores requisitos o mayor trámite. Simplemente poder identificar a la persona que es dueña de la firma electrónica, los nombres de los archivos electrónicos de la firma electrónica, típicamente será la fiel del SAT. Obviamente la clave de acceso, lo que llamamos la contraseña de clave privada, no necesariamente se pone ahí, pero sí es preferible
¿Por qué? Nos pasó ya una vez en que no nos gusta actuar con la firma electrónica de los clientes, pero se la pedimos. Nos pasó una vez que el cliente, como es la misma firma electrónica para los demás trámites, se le olvidó su contraseña de clave privada, la cambió y no nos avisó. Y entonces cuando quisimos actuar en el juicio, que muy probablemente ya ocurrió hace unos años, pero muy probablemente era una promoción personalísima, no pudimos hacerlo porque había cambiado la contraseña de clave privada. No creo que se haya pasado el término porque entonces no se me olvidaría. Seguramente lo resolvimos, pero el punto es, sí conviene que aparezca también la contraseña de clave privada en ese resguardo para efectos de que si se sigue algún problema, por ejemplo, porque el cliente cambia su contraseña de clave privada, que nosotros estemos exentos de responsabilidad al no haber podido hacer uso de la firma electrónica, ¿no? Entonces, y pocos más datos. La autorización para actuar ante el portal de servicios en línea o para tramitar un juicio concreto. Se puede incluir hasta en una carta poder, ¿no? Nada más que la carta poder no es el documento idóneo, porque al final se va a actuar a nombre propio, a nombre del quejoso, pero con su firma. Esa hoja sí es clave, donde el cliente se compromete a informar cualquier modificación por contraseña. Sí, por supuesto. Exactamente. Sobre todo donde asume que si el acceso al juicio en línea o el uso de la firma electrónica no es posible por causas imputables a él, pues a nosotros nos exime de responsabilidad por no haberla podido utilizar. Pero les repito, esto lo aprendimos sobre la marcha y a golpes, ¿no? Porque cuando estás ahí y ya tienes uno o estás en el día del término, pues seguramente lo resolvimos imprimiendo y presentando a través de la firma autógrafa. No recuerdo exactamente, pero recuerdo que el problema se presentó porque es cuando cambiaron nuestros formatos, es cuando los empezamos a utilizar, de hecho. Nos daban las ganas, pero luego sucedió lo que sucedió y ahogado el niño, hay que tapar el pozo. Los recursos en amparo directo. Bueno, tenemos la reclamación, la revisión y la queja de no tramitación del amparo directo. La queja por no tramitar el amparo directo por parte de la autoridad responsable, concretamente la autoridad jurisdiccional, tendrá un tratamiento concreto, una sesión dentro de la sesión concreta de recursos, porque es la única queja que se presenta ordinariamente en la oficina de correspondencia común o en la ventanilla de correspondencia común de los tribunales colegiados, ¿no? Entonces, por esa causa, tiene una tramitación particular. El resto de las quejas, ya sea en indirecto o en directo, se presenta ante el juzgado de distrito y su tramitación será como la de cualquier promoción, como lo veremos más adelante. Los tribunales competentes en materia de amparo directo son los tribunales colegiados. También son los tribunales colegiados los que resuelven la revisión administrativa en el juicio federal fiscal. Esos recursos, ellos son tribunales competentes para efectos de resolución del juicio, ya sea del recurso o del amparo directo. Sin embargo, recordemos que para efectos de amparo directo tenemos un distinto participante, ¿no? Un distinto participante que es la autoridad responsable, es quien va a dar trámite a la demanda de amparo directo. Y ante una autoridad responsable, fuero común o fuero federal, si no tiene habilitado su propio sistema en línea, la responsable, no podemos iniciar el trámite de amparo directo, o si podemos, bueno, la realidad es que sí es posible, ya les diremos cómo, no es la forma más recomendada, pero de que es posible, sobre todo si estamos ante una autoridad responsable fuera de la circunscripción geográfica del lugar donde nos encontramos. Ahí es donde sería muy útil el poder tramitar un amparo directo en línea, pero de forma ordinaria, la demanda de amparo directo se tiene que presentar a la responsable y si la responsable no tiene el servicio de tramitación en línea, entonces les diremos cómo se le da la vuelta, ¿no? De ahí que estemos de nuevo en estas distinciones entre amparo directo y amparo indirecto. Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. Adelante, licenciada. En mi caso hay algunos clientes que no cuentan con un alta ante el SAT y evidentemente no tienen su firma. La mayoría de los clientes, licenciada, en efecto. Así es. En este caso, ¿qué sugiere? ¿En qué materia estamos hablando, licenciada? ¿Cuál es su materia de litigio? Es también familiar. Familiar, de acuerdo. En el caso de la materia familiar, casi nunca hay actos aislados. Es decir, su acceso al juicio de amparo casi siempre derivará, amparo indirecto, por supuesto el directo, pero amparo indirecto,
casi siempre derivará de un acto dentro de juicio que causa perjuicio irreparable. ¿Sí? ¿Cómo decimos? Afectación material a derechos sustantivos. Por eso es materia de procedencia de un amparo indirecto. En materia familiar, materia civil dentro de juicio, materia mercantil dentro de juicio. Bien. En esos casos, dependiendo de la entidad federativa donde usted se encuentra, pero es la amplia mayoría de las entidades federativas de nuestro país, el mandato dentro de juicio que tenemos, la autorización para actuar dentro del juicio civil, que se otorga en términos de cada una de las legislaciones procesales, hace las veces de mandato o de poder para efectos de acudir al juicio de amparo. Entonces, para poder presentar un juicio de amparo indirecto, voy a poner un ejemplo, contra una orden de extracción de muestras de material genético para efectos de una prueba de paternidad. ¿Sí? Nuestro cliente es el varón, está demandado en un procedimiento familiar de prueba de paternidad, reconocimiento de paternidad. El juez autoriza o admite a trámite la prueba y cuando se ordena, nosotros, ya sea porque la consideramos violatoria de garantías o simplemente por retrasar el juicio, queremos presentar el amparo. También sucede, me fui a un ejemplo muy enrevesado, pero sucede simplemente el amparo indirecto contra la fijación de alimentos provisionales o definitivos dentro de juicio si no hay sentencia todavía. También son atacables a través del amparo indirecto. La forma de acreditar personalidad en el amparo indirecto es con el acuerdo que le reconoció a usted la personalidad en el juicio. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Repito, en la mayoría de las legislaciones procesales, la autorización en términos amplios dentro de la ley procesal hace las veces de mandato. Ojo con esto para los litigantes mercantiles, ya lo saben, pero para los que no y de pronto se meten a materia mercantil, esa autorización, la que deriva del 1069 del Código de Comercio, esa autorización no nos da acceso al amparo, no nos acredita, ni nos autoriza, ni nos legitima como autorizados en términos del 1069 del Código de Comercio para presentar amparo. Que no les suceda que ustedes promuevan muy confiados, ya tengo personalidad reconocida en el juicio, me traigo el acuerdo que me reconoce personalidad en el juicio mercantil en términos del 1069, el juicio obviamente lo inicié con firma de mis clientes, solo me autorizaron, y me voy al amparo promoviendo yo como autorizado, porque me van a negar el acceso al juicio, porque el artículo 1069 no otorga personalidad con calidad de mandato o de poder. Únicamente otorga personalidad para efectos procesales dentro del juicio mercantil, pero no da acceso a la acción de amparo promovida por el autorizado. Eso en materia mercantil, no así en materia civil, familiar, en la práctica totalidad de las entidades federativas. De cualquier modo, revisen la jurisprudencia que les sea aplicable a su entidad federativa. Definitivamente Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Irapuato, Nayarit, sí. Hay otros lugares, su servidor no litiga en todas las entidades federativas, hay que revisar la jurisprudencia concreta que interprete los alcances de su artículo de autorización para efectos de actuación dentro del procedimiento civil o familiar. Porque recordemos también que ya tenemos legislaciones procesales para civil y para familiar en algunas entidades de la República. Ciudad de México, Sinaloa, ya tienen códigos civiles y códigos familiares, perdón, separados, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, licenciada. Si ya estamos dentro de juicio, si se trata de un juicio civil o familiar, el acuerdo que le reconoce personalidad hace las veces de acreditación de personalidad para efectos de juicio de amparo. De pandemia, cuando se va a promover, como decía usted, no sé, tal vez una pensión o ¿Sí? una convivencia, no sé si se está aceptando por este medio electrónico. No, porque ahí estamos ante competencia exclusiva del fuero común. Okay. Y si usted se va al título de nuestro curso, por eso se llama Amparo Electrónico y Juicio Federal. Y no tenemos ningún juicio federal en materia familiar, más que los que estudiamos en el aula cuando el profesor dijo, bueno, si idealmente se quieren divorciar dos personas dentro de una embarcación, y o sea, eso no ocurre. En la práctica no hay juicios familiares federales, más que muy excepcionalmente. Entonces, no, lamentablemente estamos limitados en cualquier materia de fuero común exclusivo,
a no poder tramitarlas a través de esta vía, ¿no? De este medio. ¿Qué otro? Que es el día a día. De hecho, los juzgados de primera instancia, el fuero común, están llenos de ellos. Los de arrendamiento. Arrendamiento en materia civil, pues simplemente es materia exclusiva del fuero común, ¿no? Entonces también estamos impedidos. Arrendamiento de inmuebles, ojo con esto, arrendamiento de inmuebles es materia exclusiva de fuero común. Tampoco podemos tramitarlo por esta vía. No así los arrendamientos en materia federal, que son los arrendamientos de bienes muebles. Pueden ser aeronaves, pueden ser maquinaria. Esos sí serían susceptibles de tramitarse a través del juicio federal mercantil. Ok, gracias. A usted, licenciada. Bueno, son las 8 de la noche. Todavía dejamos materia pendiente de este, que podríamos llamar propedéutico. Quiero responder la última pregunta de la licenciada Suaste. ¿Es posible presentar una demanda en materia mercantil con mi firel o fiel? Ya que algunos clientes, sí, licenciada, con las normas que hablamos, acreditando la personalidad, y llegaremos a eso, pero sí lo vamos a ver. Entonces, vamos a detenernos en este momento y a terminar la sesión haciendo algunas acotaciones. De entrada, esta presentación, por supuesto, se va a poner a su disposición. Todas las presentaciones se ponen a su disposición. Les recordamos que también se pone a su disposición esta sesión y todas las demás van a estar grabadas. Tardamos de 1 a 2 días en poder subirlas al portal, pero ya una vez que estén en el portal en internet, ya la van a poder ahí descargar o ver y consultar de forma posterior. Aquí está. Ya tenemos poca luz, aún aquí se fundió el tema, pero vamos a poner esto, aquí está. Y todavía nos quedaron temas pendientes, pero le vamos a parar aquí. Esta sesión fue particularmente larga precisamente porque es una introducción. En su temario, cuando lo consultaron, el temario en línea, aparecían 3 días de curso. Lo repito para los que entraron tarde. El curso va a sesionar o va a tener sesiones los lunes y los viernes únicamente. Por un lado, para hacerlo menos pesado, pero por otro lado, por esta circunstancia. Como sí deseamos que puedan presentar los que no tienen todavía un juicio de amparo en línea, sí, estoy conectado con la reserva, porque hay muchas nubes. Me pregunté que si se fue la luz, sí se fue la luz, por eso estoy así con luz tenue. Esperemos que vuelva en este momento. Como sí esperamos que puedan presentar ustedes mismos un juicio, aunque sea un juicio de intentona, un juicio de cáliz, la tramitación del juicio requiere más que solo 3 semanas que hubiera durado el curso y entonces muy probablemente no habríamos tenido los primeros acuerdos o una serie de cuestiones que van a ir sucediendo durante la tramitación de su amparo. Vamos a tramitar amparos para efectos de la didáctica de la materia, pero la idea es que los vayamos presentando y que sean reales. Vamos a aprovecharnos de los recursos del Poder Judicial para que cada uno de ustedes pueda actuar de forma real en un amparo, lo menos en un amparo real, sin tener que arriesgar o sacrificar alguno de los juicios que ya tienen en trámite, sobre todo para los que todavía no tienen la experiencia. Entonces, con esa finalidad, alargamos la duración del curso un par de semanas, dividimos las sesiones en lunes y viernes. La hora de inicio a partir del siguiente viernes, de este viernes próximo, va a ser las 6:30 de la noche y las sesiones van a terminar igual a las 8 de la noche. De 6:30 a 8 de la noche lo tienen ahí en su programa, pero es sobre todo con esta finalidad. Y a diferencia de otros cursos que tenemos en sí hay una tarea, no es obligatorio. Aquí nada es obligatorio, pero tiene que ver con el ir, por favor, entrando al portal de servicios en línea para empezar a crear su nombre de usuario y contraseña. Quien no pueda o no sepa, lo haremos aquí en la siguiente sesión. Pero quienes sí, ya entren al portal de servicios del Poder Judicial y vayan viendo, por favor, el crear nombre de usuario y contraseña. Ahí no hay modo de equivocarse. Quien quiera además ir viendo si puede ir asociando su firma electrónica, ya sea que tenga la del Poder Judicial o la del SAT, ya la puede ir asociando para que podamos empezando a hacer prácticas. Y repito, quien no pueda o no tenga la oportunidad, bueno, haremos lo posible porque lo vayan siguiendo aquí mismo en la sesión, entrando ustedes mismos al portal. Para eso también recomendamos que las sesiones del curso pues las vayan siguiendo dentro de su computadora, o sea, en una computadora de escritorio.
Se pueden seguir también en el celular, pero entonces será difícil seguir las prácticas, los pasos que vamos a ir indicando en determinadas sesiones. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna otra pregunta respecto de la tramitación del curso, respecto de lo que hemos visto hasta este momento? Preguntas en general respecto del amparo, para responderlas de una vez. Gracias a ustedes. Voy a dejar de grabar en este momento.